Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV, transmitiendo como siempre desde nuestro estudio, esta vez improvisado acá en el barrio de Bellas Artes. Improvisado, ¿por qué? Porque todos saben, los que siguen nuestras transmisiones, que estamos haciendo un nuevo estudio y que muy pronto lo mostraremos acá en el Periodista TV. Hoy tenemos a un interesante entrevistado. Él viene de más allá del charco, dirían los argentinos, viene cruzando el Atlántico de España, nació en Alicante, allá por el agosto de 1973. Y digo, ojo con esta fecha, 11 de agosto de 1973, un mes antes del golpe militar en Chile. ¿Y qué nos trae desde allá? Nos trae este libro, Pinochet, la biografía política y militar de quien gobernara con mano de hierro, el dictador, este país durante 17 años. Mario Amorós, bienvenido a nuestros estudios. Muchas gracias, Francisco, encantado de estar acá. Leo acá y he estado leyendo tus 800 y tantas páginas. Uno se reencuentra con la historia que nos ha tocado vivir duramente en Chile y hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, tú no es la primera biografía, tú eres periodista, eres historiador, te has dedicado de pleno a investigar muchas cosas de Chile. Nos entregaste una biografía Neruda, de Miguel Enríquez y también de Salvador Allende. Sí. De todos ellos dices que de alguna manera los admiras, pero que esta es la primera vez que escribes algo de alguien que detestas. Y esa es la pregunta, ¿se puede escribir la biografía de alguien al que uno detesta? Bueno, al parecer sí, ¿no? Porque el libro ha salido y estoy muy contento porque está siendo muy bien acogido en Chile, ¿no? Se está vendiendo muy bien, a pesar de que el precio no es bajo. 24.000 pesos de ediciones 24.000 pesos, es un libro, es verdad, ese es el precio del libro en Chile de estas dimensiones. Bueno, es verdad que al principio uno tenía ese temor, ¿no? Es decir, cómo contar la infancia de Pinochet o la etapa escolar, que ya la conté de Allende, que la conté de Neruda, que la conté de Miguel Enríquez, con un gran cariño, y en este caso lo hago con la neutralidad de un profesional, ¿no? Porque es un desafío profesional enfrentar la biografía de un personaje que aparece en centenares de libros, que se han escrito miles de artículos de prensa, leí una gran cantidad de discursos, centenares, sus entrevistas, también casi centenares. Hay una gran documentación a la que uno se enfrenta, que ya existe cuando tú empiezas el proyecto, y además está el desafío de cualquier historiador de presentar documentación nueva que aporte al conocimiento, en este caso, de Pinochet. Tú dices en el prólogo que este libro llega en un momento fundamental, donde hay algunos que pretenden relanzar la figura de Pinochet y que lo vemos por lo que está pasando en el mundo, los Trump, los Bolsonaro, Sí. e incluso acá en Chile con el candidato José Antonio Kast. Pero después dices, cuando termine de leer este libro, el lector saque sus propias conclusiones. ¿Cuál es la tuya respecto a Pinochet? Bueno, evidentemente el libro llega en un momento adecuado. El miércoles pasado escuchamos la barbaridad que dijo el presidente de Brasil, el ataque tan bajo a la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, ¿no? Diciendo que la dictadura, que Pinochet salvaron a Chile, porque si no Chile hoy sería otra Cuba, despreciando también a Cuba y aludiendo o mencionando al general Bachelet. Bueno, el libro llega en ese momento muy adecuado y el objetivo es efectivamente intentar fijar la imagen de Pinochet en la historia. ¿Quién fue Augusto Pinochet? ¿Cuál fue su trayectoria militar? ¿Por qué ingresa al ejército? ¿Cuál fue su comportamiento durante el gobierno de la Unidad Popular? ¿Cuál fue su actuación durante la dictadura? Es un libro enfocado, el foco está puesto en la figura de Pinochet. Y también su papel en la transición, qué pasó en Londres, y aporto datos nuevos a partir del archivo de la Cancillería chilena. Es la primera vez que se cita su hoja de vida en el ejército, que es un documento muy voluminoso e imprescindible para un militar, y también es la primera vez, por ejemplo, que se relata su etapa en la masonería chilena. Todo eso ofrece una visión del personaje. Yo parto obviamente de una visión muy negativa, pero para expresar mi opinión de Pinochet me basta con un tuit. Con 140 caracteres expongo mi opinión personal, ¿no? Pero es un libro de historia, es un libro que aporta al conocimiento de la historia de Chile del siglo XX, porque Pinochet nace el año 15 y muere en el 2006, y bueno,
creo que es una aportación importante. Y en este recorrido, me imagino que visitaste miles de archivos, hay ahí una biografía muy extensa, no sé si son 400 libros, Claro. ¿no? Son cientos de entrevistas. ¿Tuviste también, se te abrieron todas las puertas, tanto de la derecha chilena como de Sí, los archivos chilenos? he consultado el archivo de la Fundación Jaime Guzmán, he consultado el Archivo General del Ejército, he consultado la Biblioteca Central del Ejército, he consultado el archivo de la Escuela Militar, he consultado el archivo de la Fundación Salvador Allende, Fundación Eduardo Frei, por primera vez se consulta el archivo privado del Cardenal Silva Enríquez, el Archivo Nacional, el Archivo de la Cancillería, el Archivo de Paraguay, que tú sabes muy bien dónde están los papeles de la Operación Cóndor, me enviaron la documentación relativa a Chile y a Pinochet, en fin, el Archivo General de la Administración de España, donde están los papeles de la diplomacia española acá al momento del golpe de Estado. Bueno, es el esfuerzo que yo he podido hacer. Nunca es suficiente. Siempre en el futuro se iluminarán aspectos de la vida de Pinochet, como la de Allende, la de Neruda, la de Vicente Huidobro, que hoy desconocemos, porque evidentemente siempre hay un avance del conocimiento. ¿Tuviste algún obstáculo? No. Porque acá generalmente se dice que nos cuesta acceder a No, la fuente. yo me dirigí como historiador a todos esos archivos y me atendieron de manera correcta y en algún caso de manera muy cordial y muy grata. Hablemos de dos archivos que uno ya incluso fue revelado por el diario El País, que son las fotos, las cartas entre Franco y Pinochet, que son inéditas o por lo menos no se habían publicado Claro. De esta manera. ¿Cómo accedes a ellas? ¿Dónde estaban? Y qué nos entregan? ¿Qué nos Fíjate, revelan? Francisco, soy nieto, mi abuelo fue preso político del franquismo, murió pocos años después, mi papá apenas lo conoció. Yo siempre escuché hablar de mi abuelo José. Fue para mí difícil dirigirme por correo electrónico a la Fundación Nacional Francisco Franco, que custodia una parte del archivo documental del dictador en España, para preguntar si había documentación relativa a Pinochet y a Chile. Y efectivamente, en ese archivo en Madrid, de la Fundación Nacional Francisco Franco, se conserva una carta que Pinochet escribe a Franco al día siguiente del golpe de Estado, el 12 de septiembre del año 73. Es una carta fechada en el Palacio de la Moneda. Es la primera vez que se menciona esta carta. Además, encontré en la prensa española de la época la carta que Pinochet dirige a Franco el 2 de octubre del año 75 para apoyar los fusilamientos, los últimos fusilamientos de la dictadura fascista en España. Y reproduzco también, como imagen del libro, y la cito, la carta de agradecimiento de Franco a esa carta de Pinochet. Bueno, esto habla directamente de la... Franco estaba muy enfermo en aquel tiempo, ya muere a los 42 días de escribir esa carta a Pinochet. Pero es probable que Franco no le haya escrito esa carta, ¿no? Obviamente. Pero sí las de Pinochet sabemos que muestran una profunda admiración por Franco. Recordemos que una parte de la derecha chilena, la más autoritaria, la más anticomunista, desde el año 39, que acaba la guerra en España, admira a Franco. Sienten admiración por ese general que en España ha logrado derrotar y aplastar a la izquierda. Y dicen, como se dice hoy en otras partes, que hace falta un Pinochet, por parte de sectores xenófobos, autoritarios, racistas, decían que en Chile hacía falta un Franco. Ese Franco fue Pinochet. Por lo tanto, esa admiración de Pinochet hacia Franco también es como militar, ¿no? Se construyó una leyenda, sobre Franco como militar, y Pinochet, bueno, seguramente leería toda aquella propaganda. Por tanto, las cartas reflejan esa admiración de Pinochet hacia el dictador español. Y esas cartas ya además provocaron cierto impacto en España, porque fueron reproducidas por el diario El País, me imagino. Claro. Que eso, ¿se generó algún debate posterior? ¿O? Bueno, no me ha llegado nada porque estoy acá en Chile, pero en España quedó grabado muy nítidamente en la memoria de toda una generación de demócratas españoles que luchaban contra la dictadura de Franco, la presencia de Pinochet en el funeral de Franco. Se puso aquella capa gris larguísima. El otro día me decía un amigo que era como la imagen de Darth Vader, ¿no? De Darth Vader. Y además estaba sentado al lado de Imelda Marcos, al lado de Lucía Iriart, todo un espanto, ¿no? Pero le pidieron también que se fuera, ¿no? Fíjate, sobre eso hay una leyenda y a ti te va a interesar como estudioso de la Operación Cóndor. Siempre se ha dicho, y en España se ha escrito 1000 veces en la prensa, que a Pinochet lo sacaron porque iban a venir jefes de Estado extranjeros muy relevantes, como el presidente de la República Francesa, a la misa de coronación del rey Juan Carlos I. Dijeron, váyase, porque si no, Giscard d'Estaing no viene. Y lo sacaron. Pero, como demuestro en el libro, a partir de los documentos de la Operación Cóndor, del Archivo Paraguay, Pinochet y Manuel Contreras, que también fue al funeral, tenían que volver a Santiago y llegaron a la tarde del 24 de noviembre del año 75, porque al día siguiente se inauguraba en la vieja Academia de Guerra la reunión fundacional de la Operación Cóndor, en la que Contreras tenía que estar presente,
y que yo creo que Pinochet también estuvo, ¿no? Y lo digo en el libro, a partir de lo que me contó el periodista norteamericano John Dinges, ¿no? Dicen también que hubo algunos otros contactos, Manuel Contreras, Claro, Pinochet, con la los mafia, fascistas los italianos, fascistas ¿no? italianos. Los terroristas italianos que habían participado en el atentado contra Bernardo Leighton y Ana Fresno saludan a Pinochet en el Hotel Ritz de Madrid, Pinochet les recibe, les abraza, a personajes verdaderamente siniestros con muchos muertos a sus espaldas, ¿no? Eso eran los vínculos internacionales de Pinochet. Que hoy algunos de ellos todavía están presos, por atentados en la estación de Claro, Bolonia, etcétera, claro. con muchos muertos. Sí, ellos se vienen a Chile después y forman Sí, parte de esto. sí, sí. Además van cambiando de países, porque después van a Bolivia, algunos Claro, también ahí estuvo donde Bardi. los podían cobijar, ¿no? Exacto, iban como buscando trabajo y también protección para sus intereses ideológicos. Manuel Contreras lo que trata, en el fondo, es en esa pelea con Jaime Guzmán, que es el otro gran asesor de Pinochet, de generar un movimiento nacionalista que apoye, o popular, que apoye civilmente a Pinochet, y eso fracasa. ¿Eso está también reflejado, esta pelea entre Jaime Guzmán y Manuel No tanto, Contreras? fíjate, no está, muy bien reflejado el rol de Contreras como jefe de la DINA y el rol de Guzmán como principal asesor civil de Pinochet, pero sus querellas no están tanto en el libro, fíjate. Tampoco me refiero mucho, porque si no hubieran salido 1000 y pico páginas, ¿verdad? Me refiero mucho al debate casi permanente entre duros y blandos, a eso me refiero. Nombro que hubo en determinados momentos una gran polémica a través de las revistas, Pablo Rodríguez con Jaime Guzmán, etcétera, ¿no? Pero no es una historia política de la dictadura, es la historia política y militar de Pinochet. Entonces bueno, la dictadura fueron 17 años, eso da para el estudio de Carlos Uneus, también es muy voluminoso y es solo sobre 17 años de la vida de Pinochet, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la impresión que te queda de Pinochet? ¿Fue un articulador en estos 17 años? ¿Fue utilizado en estos 17 años? Bueno, el golpe de Estado en Chile evidentemente beneficia a una clase social, los intereses de la burguesía, y perjudica a la clase trabajadora, a los sectores más humildes, que son despojados, que son brutalmente reprimidos. Pinochet, a partir del 11 de septiembre, es el jefe del presidente de la Junta de Gobierno, pero pronto tiene una opción, que es construir una dictadura autocrática, personalista, y para ello necesita a la DINA, que solo le rinde informes a él y que Contreras solo despacha con el dictador, no con la acción de la DINA no se debate en la Junta Militar, es un vínculo entre Pinochet y Contreras clarísimo, y necesita purgar en cierto modo el alto mando del ejército, se margina a los generales de su generación, Arellano Star, Bonilla, y ampliará después el cuerpo de generales, cambian los nombres de los grados del alto mando. ¿Todo para qué? Para tener un cuerpo de generales absolutamente leal. Los altos oficiales del ejército deben a Pinochet su carrera militar. Él los quita y los pone en las empresas públicas, en las embajadas, en los ministerios. Todos se deben a Pinochet. Pinochet, que criticó mucho a los políticos, que habló de la demagogia, de la politiquería, todo eso, de los señores políticos, fue un político muy hábil porque supo manejarse con un país aislado, repudiado por la humanidad. A partir del año 77, cuando asume Carter, Estados Unidos también hace un embargo de la venta de armas, y Pinochet está aislado, solo tiene relaciones en algún momento con Videla, pero después vino el canal del Beagle. Sabe también manejarse ante el despertar de las fuerzas democráticas a partir del año 83, cuando emerge un gran movimiento social de rechazo a la dictadura y de lucha por la democracia. Y sabe sobrevivir a eso. Negociará y al final la oposición tiene que aceptar las reglas de la dictadura, participar en el plebiscito, y aun perdiendo el plebiscito, con ese plazo tan amplio de casi año y medio de transición hasta que Erwin asume, los militares hablan de la retirada ordenada. Las leyes de amarre, las reformas del año 89, para trazar una transición que, es verdad, Pinochet perdió el poder, pero conservó un puesto determinante, comandante en jefe, y un grado de autonomía del ejército incompatible o imposible de creer en otra democracia, ¿no? A tu juicio, ¿cuál fue el principal error en estos 17 años de Pinochet? ¿Haber convocado un plebiscito o haber viajado a Londres? No, o sea, el error de su vida fue lo de Londres. Fue lo de Londres porque eso cambia la historia. Es algo azaroso, que la historia tiene procesos de larga duración, grandes cuestiones estructurales, y tiene el azar también. Y si Pinochet no hubiera ido a pasear a Londres, no lo hubieran tomado preso. Si no hubiera hecho caso a quienes le decían, cuidado, que en España hay una querella
contra ti y contra el resto de miembros de la Junta Militar y otros altos cargos, y eso no sabe en qué puede acabar, en un momento en que había acabado la Guerra Fría, porque eso es clave. En la Guerra Fría lo de Londres no hubiera pasado, no lo hubieran detenido, ¿no? Bueno, pues él se va y pasa lo que recordamos, ¿no? Tienen que operarle, por tanto no se puede mover, y llega la orden de detención internacional de Garzón, que cambió la historia. Y el otro momento duro para él es cuando se descubren las cuentas del Banco Rix, año 2004, que es lo que le enajena el apoyo de la mayor parte de la derecha. Exacto, ahí pierde una base Ahí de pierde, sustentación claro. que después lo empiezan a justificar de nuevo, pero en un comienzo lo pierde muy fuerte. Y ahí, en esa etapa de Londres, bueno, juega un papel fundamental Baltasar Garzón, Claro. que es el que va a presentar tu libro en España, pero también el gobierno chileno, para tratar de traerlo. Y ahí tú encuentras un documento en la Cancillería, porque te metiste a revisar Claro. los archivos y encontraste la correspondencia entre embajadas, ¿no? Entre Claro. Cancillería y Embajada de Hay Chile. un triángulo que es el triángulo de la impunidad, Embajada de Chile en Madrid, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada en Londres. Hay una coordinación de esfuerzos para librar a Pinochet de la extradición a España, desde el primer momento. Evidentemente, la atención en Londres es una gran sorpresa para el gobierno chileno. El presidente Frei está en la cumbre iberoamericana en Oporto con el canciller Insulza, pero rápidamente mandan a Londres a diplomáticos de alto nivel que conversan con las esferas de poder británicas. El gobierno, en aquel tiempo laborista, o sea, socialista británico, hablan hasta con el arzobispo de Canterbury. El gobierno británico lo que le traslada en aquel momento es que los tribunales de justicia son independientes, que ellos entienden o pueden entender o pueden creer las razones del gobierno chileno. La transición está en peligro, no reconocemos la jurisdicción española, esto afecta a la soberanía de Chile, el senador vitalicio tiene inmunidad parlamentaria por su pasaporte diplomático, pero el gobierno británico dice que eso es una cuestión de los tribunales. Al final es verdad que el ministro Strauss, bueno, tuvo el error de creer en que lo que Pinochet intentaba expresar, que era una persona incapacitada para enfrentar un juicio, estaba prácticamente demente, decían, ¿te acuerdas? Sí, claro, ¿no? Y Enfermo, cuando, demente, que claro, no podía todo, caminar. le dolía todo, y cuando vuelve a Londres, en silla de ruedas, acá, en silla de ruedas, Santiago. se para y humilla a Strauss y humilla al gobierno, ¿no? Porque le aplauden los militares, sus seguidores, y Pinochet una vez más se burla de determinada gente, ¿no? Pero también eso genera Claro. toda En Santiago la fuerza judicial, digamos, para iniciar el acciones escenario contra él. ya había cambiado. Exacto. Lo de Londres fue un aldabonazo acá, porque todas las querellas que se habían presentado y las que vinieron después abrieron un escenario nuevo, y con la tenacidad del juez Juan Guzmán Tapia, que es el primero que procesa en Chile a Pinochet por la caravana de la muerte, bueno, pues se abre un escenario en el que abre paso ya a las condenas de Manuel Contreras, Krasnov y todos los represores, y Pinochet, recordemos que muere procesado por causas de derechos humanos, como el Villa Grimaldi o la desaparición del sacerdote valenciano Antonio Guido, y también muere procesado por las cuestiones del caso Rix, ¿no? Con la perspectiva del tiempo, han pasado bastante, casi una década de eso. ¿Tú crees que fue un error del gobierno chileno haber traído a Pinochet? Bueno, claro, yo sé que no es difícil, yo sé que no es fácil, ¿no? Pinochet, el ejército creo que ha evolucionado desde entonces en torno a la imagen de Pinochet y de la dictadura, ¿no? Por lo menos públicamente, porque el ejército, cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, lo defendió abiertamente, legitimando la dictadura y el golpe también, ¿no? Creo que el gobierno de Chile, uno que quisiera, ¿no? Porque claro, yo nunca he formado parte de un gobierno, ni he estado no conozco cómo funciona el poder, ¿no? No conozco los compromisos, pero uno que quisiera que Pinochet, que fue un dictador, y eso el gobierno lo reconoció, bueno, se hubiera enfrentado a la justicia y hubiera intentado defenderse con argumentos jurídicos, y lo que él manifestó siempre, que hubo una guerra en Chile, que no hubo desaparecidos, todo eso lo hubiera dicho un tribunal imparcial, que hubiera tenido que dictar sentencia a partir de los hechos y los testimonios tanto del acusado como de los acusadores, ¿no? Eso hubiera sido muy importante para Chile y para el mundo, igual que son importantes cuando se condena a un criminal nazi que tiene hoy 80 y tantos años. Hubo varios casos que menciono en el libro, ¿no? Criminales nazis que son ancianos han sido condenados en Francia, en Italia, por la masacre de las fosas ardeatinas. En fin, ha habido casos de condena a criminales de guerra
que tenían casi 90 años. Pinochet tenía que haber enfrentado el juicio y, bueno, lo enfrentó en Chile, pero en aquel momento la opción más viable era España y haberse defendido con sus argumentos y haber esperado la sentencia del juicio, ¿no? Obviamente sabemos, no somos estúpidos, cómo funciona esto, sabemos cómo fue la transición en Chile, una transición pactada, donde una de las premisas era que Pinochet era intocable. Y así parecía hasta Claro. que viajó. Mario, ¿cómo entras, cómo llegas a Chile? Porque empezaste con una tesis, no sé si cuando estudiabas periodismo, cuando estudiabas Sí. Derecho, Historia, donde el foco fue la investigación sobre la muerte de Guidó, ¿no? Claro, eso fue mi tesis doctoral, pero antes publiqué un par de libros, uno muy largo. Bueno, mi interés por Chile nace, siempre lo digo, de la figura del presidente Allende. Yo era muy joven, vengo de una familia de izquierdas, también yo soy de izquierdas, y la figura de Allende, digamos que me deslumbró. Me deslumbró ese proyecto de socialismo democrático, pero que fuera más allá de lo que había ido en Europa la socialdemocracia, que cuestionara el modelo capitalista y que intentara construir una sociedad socialista con pluralismo político, con pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas. Bueno, ese proyecto político no solo me cautivó a mí, cautivó la atención del mundo y eso explica el impacto mundial del golpe de Estado y la universalidad de Allende y de su antagonista, que es Pinochet, ¿no? Todo eso me fascina a mí y a muchos historiadores mucho más jóvenes que yo, que de Europa, en Canadá, en Estados Unidos, investigan sobre Chile. Es impactante. Yo conozco una gran cantidad de muchachos de en torno a 30 años que están investigando, haciendo tesis sobre Chile en Estados Unidos, en Europa, en España. Ahora, esta es una fascinación que parte sin que conociera Chile. Claro, ¿Ah? correcto. Solamente Sí, conocías la historia de sí, Chile. uno cuando es joven hace cosas que parecen como insólitas, ¿no? Pero sí, la verdad que vine, me fue bien, porque conocí mucha gente, me trataron muy bien. Yo tengo una gran empatía con los chilenos porque me gusta el sentido del humor chileno, me gusta la forma de ser, me gusta... Por lo tanto tengo muchos amigos, ¿no? También estos días me han insultado mucho en las redes sociales los pinochetistas con comentarios injuriosos y muy despectivos, insultantes, pero bueno... ¿Les respondes? No. No, yo creo que no hay que responder. Uno los desprecia, pero lo que no puede hacer es entrar en un debate que parte con insultos. Yo estoy dispuesto a aceptar críticas sobre mi libro, sobre cualquier libro, igual que yo puedo dar opiniones positivas o negativas de un libro, pero uno critica con argumentos. Yo el otro día me preguntaba un periodista muy conocido en este país, ¿usted odia a Pinochet? No, yo no le odio, yo lo detesto, pero la palabra odio, ¿verdad?, tiene una carga muy negativa. Nosotros no somos como ellos. No hay odio. No, simplemente detesta su acción política. Claro, desprecio absoluto por lo que hizo, rechazo. Pinochet causó un inmenso dolor en este país. Mis mejores amigos chilenos fueron víctimas, sus familias, de la dictadura. Yo conozco muy bien, he escrito mucho sobre las violaciones de derechos humanos de la dictadura de Pinochet. No concibo que se le pueda defender desde ningún ángulo. Es decir, no, es que el modelo económico, pero ¿qué modelo económico? Si Pinochet deja un país que se moría de hambre, si había ollas comunes, si las fotografías de la época reflejan una miseria espantosa de las grandes mayorías. Ah, no, es que nosotros nos enriquecimos. Claro, a muchos sectores que se enriquecieron con las privatizaciones, con el saqueo de las empresas públicas, les fue muy bien. Y hubo una clase social que se consideró liberada por la dictadura de sus miedos y temores cervales respecto al gobierno de la Unidad Popular. Yo lo entiendo, soy historiador, entiendo que una revolución, como en cualquier proceso social, si es socialista, ganan las mayorías y pierden las minorías privilegiadas. Y entiendo que hay gente que aplaudirá el día del golpe de Estado. Sergio de Castro dijo en el famoso documental y fantástico sobre los Chicago Boys que él sintió una alegría infinita cuando vio el bombardeo de la Moneda. Una alegría infinita cuando bombardearon la Moneda. Eso fue una alegría infinita, entrecomillado, ¿no? Claro, cuando te presenté dije, tú te faltaba... naciste un mes antes del golpe. Claro. ¿No? Yo lo viví, efectivamente eso se veía en distintos sectores de la capital donde había manifestaciones de alegría, claro, banderas en las casas, en las calles, gente y otra gente obviamente perseguida,
aparecieron los cuerpos en Mapocho a las horas, empezaron los fusilamientos, es decir, fue muy cruento, pero lo que tú dices es como un símbolo, tanto así que Pinochet se convirtió en un sustantivo de dictador. Cada vez que uno habla, hasta, ¿te acuerdas un intento de golpe en Rusia? Hablaban del Pinochet ruso. Claro. Es decir, cuando hay dictadores en el mundo, pero Pinochet es un arquetipo, ¿no? Porque como la crueldad, exacto. el hecho de haber traicionado de esa manera al presidente de la República. Ahora, él siempre, y aquí me gustaría que estamos a puertas del 11 de septiembre, Sí. él siempre dijo que él lo pensó, lo craneó, y otros dicen no, se subió a las horas. Bueno, yo ahí... Se ha escrito mucho al respecto, pero me gustaría conocer tu Fíjate opinión. que dedico en el capítulo 5 del libro un epígrafe, un subtítulo, que se titula Mentiras para la historia, ¿no? Y relato cómo a partir de marzo del año 74, con una entrevista muy extensa a la revista Arcilla, Pinochet empieza a construir su imagen de inductor principal, de ideólogo y principal gestor del golpe de Estado. Eso se ve muy bien en las sucesivas entrevistas de prensa que da hasta el año 77, y es el libro El año decisivo, publicado, que aparece en diciembre, perdón, El día decisivo, que aparece en diciembre del año 79 con un tiraje enorme y a un precio carísimo, el que ya es la coronación de ese esfuerzo, porque Pinochet quería aparecer como anticomunista de la primera hora, desde los años 40 en Pisagua, Lota y Arauco, ¿verdad? Y sobre todo el tipo que ve que ante el caos al que el gobierno marxista lleva a Chile, un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas era imprescindible, ¿no? Son mentiras. Incluso en aquel tiempo, desde la Fuerza Aérea, generales como Nicanor Díaz de Estrada o Gustavo Lee, se quedaron asombrados cuando vieron el libro, ¿no? por lo que suponía de falsedad histórica. Y la Armada encarga al contraalmirante Huidobro el libro de Decisión Naval. Es un libro que aún uno encuentra en librerías de viejo, y es la respuesta de la Armada al día decisivo, ¿no? Donde diciendo que efectivamente es en la Armada donde se incuba el golpe de Estado, ¿no? Pero Pinochet hizo ese esfuerzo baldío, porque los historiadores lo hemos desmontado. Sí, las operaciones comunicacionales de la dictadura yo creo que son dignas de estudio. Si uno ve desde la Operación Colombo, pasando por esto, el Libro Blanco, el tema del Plan Z, creo que son casos de estudio que falta mucho por determinar, pero de una crueldad, pero también de una eficiencia en algunos aspectos, y que además se mantienen estos 16 años. Ya en los 80 la CNI, no sé si te tocó ver, pero inventaban la Virgen de Villa Alemana para generar el cometa Halley, es decir, de distracción y también de formación de opinión respecto a determinados personajes. Y creo que, como tú dices, la primera etapa de Pinochet justamente apunta hacia eso, a él quedarse como el gran arquitecto del golpe, y en su sector lo logra completamente. Así es. Entonces, lanzaste este libro, sigues trabajando en algo, ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno, como te decía, ¿no? Tengo ahí ese objetivo de escribir ese libro sobre la oposición a la unidad popular, las responsabilidades civiles en el golpe de Estado, porque el golpe de Estado no fue solo obra de las Fuerzas Armadas y de los generales que traicionaron la confianza del presidente de la República, sino es de mérito de sectores civiles tan relevantes como el Partido Nacional, como Patria y Libertad, como la Dirección de la Democracia Cristiana, los gremios empresariales, los determinados sectores de las clases medias. Esa oposición antidemocrática que hicieron, bloqueando la acción del gobierno, financiando e inventando paros patronales de los camioneros, de los colegios profesionales, es lo que lleva a Chile al borde de una situación caótica. Crearon el caos para que el golpe fuera inevitable y pudiera justificarse, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad de estos sectores, ¿no? Y es lo que la derecha no admite, porque el año pasado el presidente Piñera, en 2 discursos, con motivo del 11 y del aniversario del plebiscito, dijo: la izquierda no valoraba la democracia, es decir, la izquierda era antidemocrática y la dictadura violó los derechos humanos. No, la izquierda era democrática, el gobierno del presidente Allende era democrático, el presidente iba a convocar un plebiscito para resolver el conflicto político que era evidente que existía. Jamás el gobierno de la Unidad Popular se desapegó de la democracia,
y por tanto ese discurso es falso, es parte de los mitos del pinochetismo construidos para legitimar la dictadura que llegan hasta el día de hoy, y la derecha, claro, lo utiliza para no imputar toda la responsabilidad histórica del golpe y lo que pasó después solo a la dictadura y a la dictadura cívico-militar, sino meter a la izquierda en ese saco, ¿no? De todos fuimos culpables y todos somos responsables de lo que pasó. No. En este país la izquierda solo tuvo la responsabilidad de ganar un gobierno democrático e intentar crear una sociedad más justa. Y fue la derecha y las Fuerzas Armadas las que dieron el golpe e instauraron una dictadura cruel y despiadada con un personaje como Augusto Pinochet en la cima. Ya sabes, si quieres saber más, aquí está el libro, Pinochet, biografía militar y política. 15 capítulos, muchas fuentes, muchos libros, mucha información en 832 páginas. Mario Amorós, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Un gusto. Te deseamos mucha suerte. Sabemos que se está vendiendo muy bien ya en las librerías nacionales. Me alegro mucho. La verdad que ojalá lo puedan conocer muchas personas que nos oyen. Es importante aproximarse a la historia de Chile sin mitos, sino con bases sólidas, citando documentos, citando prensa. Uno puede discutir, la historia no es matemáticas. En la historia 2 más 2 no más 4. Hay diferentes interpretaciones. Yo ofrezco la mía, pero la mía no parte de la propaganda, parte de documentación, mucha documentación de archivo inédita y parte de una amplia bibliografía y otras fuentes. Discutámosla, pero discutámosla de manera civilizada y con argumentos. Mucho éxito en España también con Gracias. la presentación. Sabemos Gracias. que va a estar Garzón y nuestro amigo Eduardo Contreras, así que éxito. Gracias. Y a ustedes ya saben, este libro está en las librerías, le está yendo bien en las ventas, porque a nosotros nos interesa mucho y aquí hay una voz y una mirada externa que también apoya a todo lo que hemos venido haciendo, denunciando, contando, narrando lo que ocurrió en los 17 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. Si le interesó esta entrevista, compártala, ya sabe. Si le gusta este canal, suscríbase en YouTube. También estamos en Facebook, estamos en todas las plataformas, ayúdenos a llegar a más gente. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos próximamente en otra entrevista tan interesante como la que hicimos hoy a Mario Amorós por El Periodista TV. Gracias.